Bien, vamos a seguir hoy con el libro de Gálatas. El último día empezamos con el capítulo 3, vimos el primer versículo en el cual Pablo trataba de despertar un poco a los gálatas que estaban siendo víctimas de los falsos maestros que se habían introducido en las iglesias de Galacia. Él decía en ese primer versículo, Gálatas insensatos, una palabra que es un poco fuerte, pero que era necesaria, ¿no?, en vista del estado en que se encontraban a consecuencia de esa fascinación que le había producido la doctrina falsa. ¿Quién fascinó para no obedecer a la verdad?, ¿no? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les había llevado el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la verdad, que proclamaba la redención por medio de la sangre expiatoria de Jesús derramada en la cruz, y que en ese sacrificio, en esa redención, el creyente llegaba a estar completo en Jesucristo, llegaba a ser, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, perfecto. Con una sola ofrenda dice que hizo Cristo perfecto para siempre a los santificados. Entonces ahora, pues, como vamos a ver y como vimos un poco hace 2 semanas, Pablo trata de hacerles ver esta verdad, esta realidad, que en Jesucristo lo tenemos todo, que Jesucristo es suficiente, que en Cristo somos perfectos y estamos completos en Él, ¿no? Entonces, después de haber dicho quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, les hace esta pregunta, ¿no? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo quería de alguna manera que ellos volvieran al tiempo de su conversión, cuando el Espíritu Santo había venido a morar a sus corazones. El Espíritu Santo les está preguntando, ¿el Espíritu Santo vino a vosotros por el oír con fe o por haber guardado la ley, por haber guardado el ritualismo, por haber hecho alguna cosa que la ley prescribía? Jesús responde proféticamente en el capítulo 7 de Juan. Jesús responde proféticamente a esta pregunta en el versículo 37 al 39. Juan 7, 37 al 39 tenemos la respuesta de Cristo a esta pregunta, ¿no? Es la que todos imaginamos, ¿no? Pero aquí Jesús anuncia proféticamente cómo el Espíritu Santo vendría, ¿no? Tenemos aquí la fiesta de Pentecostés y Jesús está en la fiesta y dice en el versículo 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí nos dice cómo el Espíritu viene al corazón de la persona que cree en Cristo, por la fe. Lo dice claramente, ¿no? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, el Espíritu se recibe en la misma, con el mismo requisito que es salvada una persona, por la fe. No menciona 2 operaciones de fe, sino que cuando uno cree con fe salvífica en Cristo, no solo supone la salvación, sino que el Espíritu viene a él. Esa completa salvación incluye la venida del Espíritu Santo a su vida, ¿no? Entonces, aquí claramente
nos enseña cómo recibieron los Gálatas o cualquier persona que reciba el Espíritu Santo. Es por creer en Él. El Espíritu Santo dice que no había venido todavía. Esto no significa que el Espíritu Santo no estuviera en el mundo, ¿eh? El Espíritu Santo es Dios, y como Dios es omnipresente. Lo que pasa es que a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo hizo su residencia en el mundo. Estos son los misterios de la deidad, son misterios que están más allá de nuestro entendimiento. Cada persona de la deidad está en un lugar en un momento dado. Sin embargo, esa persona es omnipresente y a la vez está en todo lugar. Por ejemplo, de Cristo se dice que está a la diestra de Dios, ¿no? Que ascendió a la diestra de Dios, pero Cristo está aquí. Donde están 2 o 3 congregados, dice, Él está, y Él viene a morar en los corazones, ¿no? Cristo, cuando estaba hablando con Nicodemo, le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, que Cristo estaba allí hablando con Nicodemo, pero a la vez estaba en el cielo, le dijo, ¿no? Entonces, estos son los misterios. Lo cierto es que a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo pasó de ser omnipresente en el mundo a ser residente. Entonces, el Espíritu Santo está habitando ahora mismo en cada corazón regenerado y en la Iglesia como cuerpo. Y también está en el mundo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir Cristo aquí, que a partir, no había venido el Espíritu Santo en el sentido de ser residente, permanente en los creyentes, ¿eh? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre personas y se iba con la misma libertad con que venía. Vino el Espíritu Santo sobre, decían los profetas, el Espíritu Santo vino sobre mí, y el Espíritu Santo hacía una obra, incluso en los artífices del tabernáculo, venía sobre ellos y los capacitaba para hacer el diseño del tabernáculo. Sobre reyes, venía sobre Saúl y profetizaba, pero igual que vino se fue. Igual que vino y estuvo Saúl entre los profetas profetizando delante de Samuel y con los profetas, igual que vino se fue. Dice que el Espíritu lo dejó y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento cumplía tareas soberanas, según su soberana voluntad, venía, actuaba, igual con la misma libertad que venía, se iba. David sabía esto, porque lo había visto en Saúl. Por eso en el Salmo 51 ora y dice: no me quites tu Santo Espíritu. Entonces, lo que sí es cierto es que Jesús, cuando iba a cumplirse la redención, dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, que el Espíritu ya viene a morar permanentemente en aquellos que reciben a Cristo con fe salvífica, ¿no? Esto es la realidad de lo que había ocurrido, ¿no? En los creyentes gálatas y en cualquier creyente de cualquier edad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Romanos 8:9, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto lo vuelve a explicar otra vez Pablo, además de este pasaje de Juan, del Evangelio. El apóstol lo explica muy bien en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Lo vuelve a decir acerca de la venida del Espíritu Santo por la fe, ¿no? A los corazones. Dice Efesios 1:13. Fijaros cómo habla aquí de la venida del Espíritu Santo de una forma clara y contundente, ¿no? Para que quede claro que el verdadero creyente, que el verdadero Hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo como un sello sobre su vida, ¿no? Como unas arras, dice también. Efesios 1:13 y 14 dice: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esta es la respuesta a la pregunta que hace a los Gálatas. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está la respuesta en estos dos versículos. Dice:
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es un sello? Un sello aquí se usa metafóricamente, no es que Dios nos pone un sello, pero sí, en realidad nos pone un sello, que es su Espíritu Santo. El sello ¿qué quiere? ¿Qué significa? El sello es una seguridad, ¿verdad? Cuando vamos a entregar un documento y queremos que nos lo sellen, ¿no? Porque con el sello nos da una seguridad, ya estamos tranquilos, ¿no? Entonces el sello del Espíritu Santo es también una seguridad, una seguridad de posesión. Es como si Dios nos pusiera un sello y dijera, mío, ¡pum! Esa es la función una de las funciones primordiales del Espíritu Santo en el creyente. Es que somos sellados por Dios con el Espíritu Santo. Cuando Dios dice, mío, ¡pum!, ya está, ya somos su propiedad. Y ahí está el sello de Dios. Un sello ya es irrevocable. Ese sello tú lo guardas, cuando te han sellado un documento, ese sello tú lo guardas y ya tú puedes ir donde quieras con ese documento, porque está sellado y donde vaya tiene validez. Entonces, en la salvación es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí, sin salirnos de la pregunta del apóstol, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo dice claramente aquí, lo dice claramente Cristo, por el oír con fe. O sea, el Espíritu Santo vino a ellos por el oír con fe. No hicieron nada, no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que haber vivido una vida ya ordenada, ni mucho menos. El Espíritu Santo es el que va a hacer que la persona viva una vida en orden delante de Dios, pero su recepción es completamente por gracia. Es en el momento de ser salvados para Dios, nosotros recibimos el sello de Dios. El sello es el Espíritu, y también dice que es una sarra. ¿La sarra es qué es? La sarra es un anticipo que garantiza la totalidad del pago, ¿verdad? Las arras, ¿no? Las arras cuando se dan en el matrimonio, ¿no? ¿Verdad? Aunque hoy es lo mismo, que se den arras que no se den, la gente no. Pero las arras en el matrimonio indican eso, es que es la garantía de que hasta el final, como dice, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Hoy hay que decir hasta que el divorcio nos separe, ¿no? Pero lo que realmente se dice con la arra es que hasta el final, en la enfermedad, en la tribulación, en la salud, en lo bueno, en lo malo, en todo, vamos a estar, y eso es lo que indica la arra. Dios sí lo cumple, Dios nos da sus arras, que es su Espíritu Santo, y nos dice hasta el final, hasta el final. El que predestinó, llamó, el que llamó justificó, y el que justificó glorificó. No se pierde ninguno en el camino. Todos los que son predestinados son llamados, son justificados y serán glorificados. Entonces, esto, de alguna forma, es la morada del Espíritu Santo, entre otras cosas, en el creyente, ¿no? En el versículo 3 hace una pregunta. Vuelve a decirle un pequeño piropo a los gálatas, ¿no? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Había sido necesario el poder del Espíritu para salvarlos, para regenerarlos, para convencerlos de pecado, para darle vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, para resucitarlos espiritualmente, y ahora pensaban que por sus propios méritos ellos iban a poder permanecer salvados. Ellos pensaban ahora que por guardar la ley y por guardar la ordenanza iban a poder avanzar en la santificación. Ellos pensaban ahora que por cumplir con ciertos ritos, circuncisión o lo que les estaban exigiendo los falsos maestros, iban a poder perfeccionar su salvación, iban a poder completar la obra que Dios había comenzado en ellos.
pues todo aquel que piensa esto, dice el apóstol Pablo, que es un necio. Que es un necio. Dios nos salva por el poder de su Espíritu, Dios nos regenera por el poder de su Espíritu, viene a nosotros por el Espíritu, por pura gracia, y Él es el que va a perfeccionarnos por su Espíritu, Él es el que va a hacer morir en nosotros las obras de la carne, Él es el que va a santificarnos por su Espíritu, porque es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo santifica. Entre uno de sus ministerios es el de santificarnos, es el de santificarnos. Somos transformados, dice 2 de Corintios, de gloria en gloria por el Espíritu. Entonces el Espíritu es el que va a perfeccionar esa obra que Él mismo ha comenzado. Entonces no debemos de pensar nunca de que por nuestros méritos, por nuestros intentos, por nuestros esfuerzos humanos, por nuestro poder o piedad, como dijo Pedro cuando sanaron a aquel cojo que estaba en la puerta del templo, y no penséis que por nuestro poder o piedad hemos hecho andar a este, ¿no? Él fue, dice, por la fe en Jesucristo le ha dado esta completa sanidad, ¿no? O sea que todo lo que se haga en la vida del creyente tiene que ser hecho dependiendo del poder del Espíritu Santo, por fe, por fe. Como dice Pablo a los filipenses, ¿no? Dice, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Es decir, tenemos que seguir andando por fe, dependiendo del poder del Espíritu que está en nosotros. Porque si no, no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. Él nos ha sido dado como consolador, como ayudador. La palabra consolador es la traducción de paracleto. Paracleto en el idioma original es mucho más completa que realmente consolador. Sí es cierto que Él nos consuela de las miserias de este mundo, pero la palabra paracleto es una palabra que tiene un significado inmenso. Es una palabra que indica que es alguien que está identificado con nuestros intereses, alguien que nos ayuda, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la existencia de la gracia de Dios para nuestra bendición. Él nos va a ayudar. Él es infinitamente competente para sobrellevar cualquier asunto en favor nuestro. Es nuestro abogado. El abogado de una persona es el que lo representa. Es el que actúa cuando tiene que defenderlo, cuando tiene que interceder por él, cuando tiene que defenderlo ante cualquier acusación, ante cualquier cosa. Esto es lo que significa la palabra abogado, ¿no? Abogado es, como digo, es una bendición, ¿no? Es una bendición tener este ayudador, ¿no? Entonces, ellos estaban ahora un poco dejando de lado al espíritu. Estaban volviéndose a la carne. Por eso dice, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a volver a la carne, habiendo comenzado dependiendo del espíritu, confiando en el espíritu, siendo habitados por el espíritu. Dice, ahora, ¿qué hacéis? ¿Os volvéis a la carne ahora? ¿Despreciáis el Espíritu Santo? ¿Tan necios sois? Todo el que hace esto es un necio realmente. La Biblia, cuando habla de necio, no se está refiriendo a personas que tengan sus facultades mentales disminuidas, está hablando de personas de este tipo. En Proverbios, cuando habla de necio, habla de la persona que planea su vida con arrogancia, como si Dios no existiera. Y ahora aquí el apóstol habla de necios, de personas que plantean su vida como si el Espíritu no estuviera ahí, como si tuvieran que hacer ellos la obra, como si tuvieran que hacer ellos y conseguir lo que Dios demanda en su gracia, que no tiene nada que ver con lo que Dios demandaba en la ley. En la ley había ritos, en la ley guardaban fiestas, guardaban días, guardaban circuncisión, guardaban una serie de ritos y cosas que bajo la gracia no tenemos para nada que guardar, porque no estamos bajo la ley.
sino que estamos bajo la gracia, dice la palabra de Dios. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Sabéis que cuando los gálatas recibieron el Evangelio les vino una persecución tremenda. Si echamos un vistazo a Hechos 13 y 14, fijaros solamente por mirar un momento, Hechos 13 y 14, daros cuenta de que los gálatas sufrieron persecución. En las ciudades de Galacia son Iconio, Listra, Derbe. Antioquía de Pisidia estaba también en la frontera, estaba en la provincia de Pisidia, pero estaba también, posiblemente estas cartas también fueran leídas y dirigidas a Antioquía de Pisidia. Pero bueno, lo que quiero que veáis es en las ciudades de Galacia las persecuciones que padecieron los creyentes. Por ejemplo, Hechos 13, 44 dice, esto es en Antioquía de Pisidia, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pasamos a Iconio, capítulo 14. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlo y a apedrearlo. Pasamos al versículo 19, esto ya en Listra. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, daros cuenta, estas son las ciudades de Galacia, a los que le estaba escribiendo la epístola. Daros cuenta que habían sufrido una persecución terrible. De hecho, en una de ellas apedrearon a Pablo, posiblemente muriera y Dios lo resucitara, posiblemente, porque un apedreamiento pues era muy difícil que una persona saliera con vida. Dice que se levantó y entró en la ciudad. Esto es asombroso. Yo creo que muchos expositores bíblicos creen que realmente murió y que Dios lo resucitó. Posiblemente sea así. Bien, vemos aquí cómo hubo unas persecuciones terribles. Pablo se fue de estas ciudades, pero los cristianos se quedaron allí. Pablo siguió con su obra misionera, pero no olvidemos que los creyentes se quedaron allí bajo persecución. Bajo persecución. ¿La persecución quiénes la instigaron? Pues como hemos visto aquí, principalmente los judíos que odiaban la gracia de Dios y que tenían influencia en las ciudades con los hombres poderosos de la ciudad, los hombres eminentes y algunas mujeres también, y levantaban la persecución. Entonces, aunque Pablo siguió su viaje, pero estas personas se quedaron. Por eso Pablo les dice en el libro de Gálatas, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, los que se quedaron padeciendo fueron los creyentes, sufrieron persecución, estaban sufriendo persecución por parte de sus compatriotas y de los judíos que estaban allí, que estaban en aquellas ciudades. Entonces, Pablo les estaba diciendo, de alguna forma,
Dice, es que todo este sufrimiento que habéis tenido ha sido en vano. O sea, al volveros ahora a la ley, a las prácticas legalistas, ¿no estáis diciendo después de todo que vuestros perseguidores tenían razón? Que os estabais desviando de la verdad, que era el judaísmo para los judíos. No es cierto que ahora con vuestro comportamiento estáis avalando lo que los judíos estaban haciendo, rebatiendo, blasfemando contra Cristo y todo eso. ¿No estáis dándoles la razón? ¿Eh? Entonces, es que es en vano todo lo que habéis padecido. Pablo tenía la esperanza de que se volvieran al Evangelio de la gracia de Dios y que realmente reaccionaran. Por eso la naturaleza de esta carta es de una naturaleza exhortatoria muy fuerte, muy fuerte. Le está diciendo insensatos, le está diciendo necios y está intentando sacudirlos para que despierten, ¿no? Y se vuelvan nuevamente del engaño al Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos un luchador, un guerrero del Evangelio que no se iba a conformar con que aquellas personas se quedaran en el engaño, ¿no? Hoy día también, gracias a Dios, Dios ha puesto personas que proclaman la verdad, ¿no? Y que todavía nos despiertan, ¿no? Con sus palabras para que reaccionemos, para que no nos conformemos al engaño, que hay mucho. Imaginaros que aquí estaban todavía los apóstoles viviendo, los apóstoles estaban viajando, estaban proclamando la verdad, entonces podemos decir que era más difícil que el engaño entrara, porque estaban los verdaderos apóstoles. Estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Juan, estaba Tomás, estaba Bartolomé, estaba Natanael, estaban predicando y visitando la iglesia, y las iglesias estaban de alguna forma supervisadas por ellos, ¿no? Y era más difícil que el engaño se infiltrara. Sin embargo, se infiltraba, ¿no? Entonces, imaginémonos hoy, después de tantos siglos, después de tanto, podemos decir, el cristianismo no ha seguido una senda ascendente, tenemos que reconocerlo, no ha seguido una senda ascendente. Todos reconocemos que el modelo era la iglesia primitiva, ¿no? El modelo de los cristianos era la iglesia primitiva, o sea que era, podemos decir, el nivel más alto en el cristianismo que se ha conocido. La iglesia primitiva, pues todos sabemos lo que era, ¿no? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, tenían todas las cosas en común, compartían todo, vendían heredades y se lo daban a los necesitados. La gente no le importaba salir. En Hechos 8, cuando comienza la persecución de Esteban, no le importó a todos los cristianos salir de Jerusalén. Dice que iban por todas partes predicando el Evangelio, no le importó salir y dejar sus casas y que les quitaran sus casas y que les quitaran. O sea, en la iglesia, el nivel más elevado de cristianismo que se conoce. Entonces, la iglesia no ha ido en un sentido ascendente, la iglesia ha ido decreciendo. Esta es la realidad. Hemos llegado a un punto donde la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará por la maldad, que habrá muchos engañadores. Pablo se lo advierte ya a Timoteo, que vendrán muchos engañadores. Cristo lo dijo, vendrán muchos en mi nombre, a muchos engañarán. El amor se enfriará de los cristianos. En las cartas a la iglesia de Apocalipsis vemos como aún la iglesia de Éfeso, que empezó muy bien, luego dejó su primer amor. Vemos que algunas iglesias que habían empezado bien estaban siendo invadidas por la doctrina de los nicolaitas, por la doctrina de Balaam, por la doctrina de Jezabel, y iban decayendo, y la senda de la iglesia no ha sido ascendente, ha sido descendente. Estoy hablando de la iglesia organizada, de la iglesia en el mundo. Entonces, si en aquellos tiempos había engaño, si en aquellos tiempos había perversión de la verdad, si en aquellos tiempos había ¿cuánto más será en este tiempo? Mucho más, porque se han multiplicado, y el apóstol Pablo lo anunciaba a Timoteo,
debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, que dejarán la verdad, que seducidos por doctrinas de demonios, impondrán doctrinas falsas y se meterán y tratarán, y habrá falsos apóstoles, le dice a los corintios, y habrá obreros fraudulentos y se disfrazarán. Y entonces el apóstol reacciona enérgicamente, ¿no?, contra esto, ¿no? Y hoy deberíamos de actuar nosotros de alguna forma contra lo falso. Deberíamos de advertir, deberíamos de apercibir de que lo falso se está introduciendo, que se está predicando desde los púlpitos, de que se está ignorando por completo la obra de Cristo en su redención y la obra del Espíritu Santo verdadera que actúa en el creyente. Entonces se está pervirtiendo todo esto de una forma que es asombrosa, ¿no? Y claro, se está endulzando, ¿no? Porque en el primer versículo de ese capítulo dice: ¿quién os fascinó? Entonces, como ya hablamos, y no voy a volver a repetirlo, es una fascinación, ¿no? Es una fascinación a los creyentes. Cuando, como les fascinaba a los atenienses, dice que solo se interesaban en oír o en decir algo nuevo. Entonces, parece que se está esperando que alguien diga, que añada algo a lo que ya está revelado, que es la palabra de Dios, que alguien nos enseñe alguna cosa, que nos facilite. No, si no nos tiene que facilitar nada, si no nos tiene que enseñar nada. Si lo que tenemos que hacer es volvernos a las sendas antiguas, volvernos a la palabra de Dios, volvernos a lo que hacían estos primeros creyentes en la iglesia primitiva, andar como ellos, vivir como ellos, creer la palabra, no permitir a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filadelfia, cuando escribe Cristo en Apocalipsis, lo dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy llega uno con un buen traje, con una buena palabrería, con un buen peinado y tal, y llega y dice: yo soy apóstol, y la gente se postra a sus pies y loa al apóstol y adora al apóstol y sigue a pie juntilla al apóstol. Y estas iglesias primeras dice que probaban a los que venían diciendo ser apóstoles y no lo eran. ¿Eres apóstol? A ver, ¿dónde están las señales de apóstol? ¿Dónde está tu vida de apóstol? ¿Dónde está tu vida de fe? Estos apóstoles modernos vienen casi siempre con buenos trajes, con buenos a recoger buenas ofrendas, y estos primeros apóstoles no recogían nada. Pablo se iba de una ciudad a otra, en muchos sitios no recibía nada, en muchos sitios trabajaba él, en muchos sitios, en todos los sitios vivía por fe. Vivía por fe, no exigía nada a la iglesia, no pedía nada a las iglesias, no preparaba la siguiente visita con profecías agradables, ni con profecía al pastor, ni al hijo del pastor, ni a la mujer del pastor, diciéndole que Dios le iba a dar esto y que le iba a dar lo otro. No, las palabras de Pablo son duras. A lo mejor en algunos sitios se enfadaron mucho con estas palabras, posiblemente, pero eran las palabras de Dios. Eran las palabras de Dios. Las palabras de Dios eran estas. La palabra de Dios tiene que sacudirnos para que nos movamos. Cuando lees las cartas de Cristo a las 7 iglesias de Asia, hay palabras que sacuden. Hay palabras que sacuden. A la primera iglesia de Éfeso dice: si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y a la iglesia de Pérgamo le habla duro. Le habla también duro: tengo contra ti que tienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a que hiciera fornicar, a comer de lo sacrificado a los ídolos, a hacer esto, a hacer lo otro. Y tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y a la iglesia de Tiatira también le habla con fuerza. Y a la iglesia de Sardis también le habla con fuerza. Dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque si no velas, vendré pronto a ti y vas a sufrir mi juicio también. Entonces sé vigilante y afirma. Sé vigilante y afírmate en la fe, afírmate en la palabra de Dios. Entonces, las palabras exhortatorias de la palabra de Dios para los cristianos nos tienen que sacudir, y lo que necesitamos es que nos sacudan y nos espabilen y no caigamos en ese letargo que nos tiene embobados, ¿no? Cuando viene alguien y
y nos predica algo nuevo, y nos dice algo nuevo, y Dios me ha dicho, y Dios esto, y enseguida estamos ahí embobados. Todo lo que Dios ha dicho está aquí, en la palabra de Dios, está en su revelación. Dios no va a traer ninguna revelación nueva, no va a traer ninguna revelación nueva. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Lo que nos digan los hombres lo examinamos a la luz de la palabra de Dios. Si es algo nuevo, si es revelación nueva, si es que voy a añadir, que te voy a decir, que voy a explicarte, no me tienes que explicar nada. No me tienes que explicar nada. Dios me ha dicho que tengo la unción, y no necesito que me expliquen nada nuevo. Tengo la unción y la unción me enseña todas las cosas y la unción permanece en mí. O sea que no necesito que me expliquen nada nuevo. Esto no significa que no vaya a haber maestros que nos enseñen de acuerdo a la palabra de Dios, pero que nosotros tengamos que examinarlo a la luz de la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. Entonces, si viene, no seamos unos crédulos, no seamos estos Gálatas, pecaron de crédulos. Vinieron los maestros falsos con su palabrería, con sus ritos, con sus ceremonias, con sus escaños, y enseguida, ¡bum!, detrás. Y lo siguieron porque Pablo nos está diciendo que lo siguieron, fueron detrás de ellos y persuadieron a iglesias que habían nacido bajo su ministerio, bajo el ministerio de Pablo, y consiguieron trastornarlas. Entonces la cosa es seria, ¿no? La cosa es seria. Hemos recibido el Espíritu por gracia, tenemos el Espíritu, que es la unción en nosotros, ¿no? Y yo termino también con esta pregunta del versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues es por la fe. Es por la fe. El justo vivirá por la fe. No solo es salvado por fe, sino que vive por fe. Vive dependiendo del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a él, lo selló, lo ungió, lo regeneró, lo bautizó, que significa que lo unió al cuerpo de Cristo, lo colocó en el cuerpo de Cristo, y eso lo hizo en el momento de salvarnos. Pero no solamente ha realizado esa obra gloriosa, sino que además nos ha sido dado para seguir dependiendo de Él. En cuanto a la iluminación, Él nos ilumina. Por eso dijo Cristo, cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas, hablando del Espíritu Santo, y os recordará lo que yo os he dicho. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces tenemos al Maestro de Maestros en nosotros, tenemos la unción en nosotros, que todo lo que nos venga, cualquier maestro, cualquier enseñanza, tiene que ser filtrada por la palabra de Dios y por su Espíritu que está en nosotros. Él es el que ilumina nuestras vidas para poder entender la palabra de Dios, no para darnos revelación nueva, sino para que podamos entender lo que ya está escrito. Él, como he dicho antes, es nuestro paracleto, nuestro consolador. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente actualiza nuestra relación filial con Dios, sino que también hace real cada cosa que hayamos podido conocer teóricamente por fe, sino que Él hace real en nuestras vidas toda esta gloria y todas estas realidades, que no solamente da testimonio de que somos hijos de Dios, sino da testimonio a nuestro espíritu de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la verdad acerca del Hijo, de la verdad acerca del Padre, de la verdad acerca de nuestra esperanza. Por eso Pablo oraba que el Dios de nuestro Señor, oraba por los Efesios, el Padre de gloria, os diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea que está en nosotros el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, como dice Isaías, el espíritu de consejo, de poder, de fortaleza, de dominio propio, de santidad.
Esto no solamente es para salvación, sino es ahora para los creyentes. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. En el cielo está Cristo intercediendo a la diestra del Padre, pero Él es aquí el que intercede por nosotros. Dice que no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la voluntad del Espíritu, porque conforme a Dios intercede por los santos. Entonces Él está, no solamente eso, sino está intercediendo por nosotros, nos está santificando. Gálatas, cristianos de hoy, cristianos del mundo, ¿cómo podemos pensar que podemos vivir una vida cristiana independiente de la gracia y del poder del Espíritu Santo que está en nosotros? ¿Cómo podemos pensar que por guardar ritos, mandamientos de hombres, por seguir enseñanzas de hombres, podemos avanzar en la fe, o por guardar ciertos requisitos que nos exigen los hombres y que nos piden los hombres, podemos llegar a perfeccionar o a completar nuestra salvación? Estamos completos en Cristo, pero es que tenemos el bendito Paracleto en nosotros, que es el que nos ilumina, el que nos defiende, el que nos ayuda, el que intercede por nosotros, el que nos santifica, el que nos vivifica, el que hace en nosotros todo. Entonces, la vida de la gracia no es legalismo, es fe, es fe. Fuimos salvos por creer en Cristo y tenemos una salvación perfecta y eterna. Y ahora estamos siendo santificados y estamos siendo liberados del poder del pecado por aquel que hace morir en nosotros las obras de la carne, que es el Espíritu Santo, que es el que hace una obra gloriosa. Y Pablo quería, de alguna forma, llevarlo no a depender de estos hombres que estaban haciendo una falsa enseñanza, sino a depender del poder del Espíritu Santo que estaba en ellos, por el cual habían sido sellados y por el cual habían sido salvados. Ahora tenían que seguir en la senda del Espíritu por fe, y andar por fe, y vivir por fe, y dejar que el Espíritu Santo guiara sus vidas, condujera sus vidas, produjera en ellos el querer como el hacer, y los llevara a cumplir hasta el final el propósito de Dios en su vida. Dios lo ha dicho, que el que comenzó en nosotros la buena obra, por su Espíritu, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces esto es lo que el apóstol trata de que los Gálatas y todos los creyentes en todo lugar entendamos, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que lo hemos recibido por fe y que tenemos que seguir viviendo en fe y dependiendo del Espíritu Santo, y no dar oído y no dar crédito a nada que no venga de acuerdo a la palabra de Dios, que ha sido escrita por el Espíritu. La palabra de Dios ha sido escrita por el Espíritu Santo, porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra es de Él, es del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ha dejado la guía en su palabra, y además tenemos su presencia en nosotros. Es una bendición. Amén.